Amigos, amigas de Noticias 22, qué gusto estar con ustedes compartiendo esta programación especial con lo más destacado del año 2022. Qué alegría estar con Rafael García Villegas. Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer de estar celebrando juntos con estas transmisiones especiales. Efectivamente, hoy les tenemos un programa que me encanta presentarles porque incluye a muchos de nuestros colaboradores, a nuestros reporteros que ustedes conocen muy bien. Llevaron a la mesa de la tertulia una reflexión sobre el año 2022. Vamos con ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy José Antonio Hernández y es un verdadero placer estar con usted, iniciar el año con usted, aquí en la tertulia del 22, una charla entre periodistas donde el invitado especial es usted. Pues agradezco esta noche que me estén acompañando. Karen Rivera, bienvenida. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches, gracias, es un placer. Gracias. Víctor Gaspar. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Alberto Aranda. Hola, buenas noches a todos. Y por último, pues, nuestro reportero más joven, Rodrigo Peredo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido. Pues un gusto que ahora que estamos iniciando el año, pues hacer un recuento de lo que fue el año pasado. Ustedes que estuvieron festivales, coberturas en todo el ámbito cultural, para ustedes, ¿cuáles son las 3 o 4 notas más importantes que marcaron en materia cultural el 2022? ¿Las mujeres primero? Por supuesto. Qué complicación. Yo creo que hay una nota que es evidente y que se tiene que resaltar con mayúsculas, que es Mondiacult. O sea, no se puede ver el 2022 en México si no volteamos a ver la reunión de ministros de cultura de más de 100 países en el país, que después de 4 décadas no se realizaba un encuentro como este organizado por UNESCO y que ahora se vuelven a reunir después también de una pandemia, de crisis económicas, también culturales, y ver aquí a más de 100 ministros de cultura en el Auditorio Nacional y en el Complejo Cultural Los Pinos, sin duda es el magno evento cultural que podemos, uno de los magnos eventos culturales que podemos rescatar de 2022, sobre todo pensando en los acuerdos, en esta carta a la que se llegó, en la que se ponía a la cultura como una defensa, como un derecho que se tenía que defender y como prioritario para alcanzar un planeta sustentable, para alcanzar a una sociedad más justa, para alcanzar la paz, que era parte también de lo que planteaban algunos ministros, y esta cuestión en la que si tú pones a la cultura como uno de los centros que tienes que atender de manera prioritaria, seguro vas a luchar contra todos los retos, contra la pobreza extrema, contra el desempleo, contra la violencia. Para mí ese es uno de los... Pero también sabes que la postura que se hizo en el Pleno, o sea, la postura que de Alemania y de Inglaterra, cuando el ministro de Rusia dio su participación, estos ministros se levantaron y dijeron, no puede estar aquí alguien hablando de patrimonio cuando Rusia está invadiendo Ucrania y está destruyendo uno de los patrimonios más importantes de la humanidad. Ese momento fue muy importante porque al final de cuentas, la cultura y la política van de la mano. Así es. Y uno de los papeles que se habló en Mondiacult fue el patrimonio. Y entonces, esa postura política que dieron estos dos ministros, creo que sí fue muy determinante en lo que vino posteriormente. ¿Ustedes qué opinan? Sin duda Mondiacult y sobre todo también poner en la mesa un nuevo paradigma en un año 2022 que ha sido un año de reactivación cultural. Yo creo que más allá del parteaguas está la necesidad de precisamente poner en la mesa un nuevo paradigma y saber que la cultura también es política, ¿no? Más allá propiamente de una nota en concreto, es importante la reivindicación de la cultura, porque finalmente la cultura fue la que dio la batalla durante esta pandemia, la reconversión y la resiliencia que el sector cultural mostró, no solamente en nuestro país, sino en el mundo a través de las plataformas digitales, que fueron desde luego de mucha ayuda. Yo creo que permitieron probablemente no reducir el impacto de la COVID-19, pero sí un poco realizar un acompañamiento
en momentos en los que la reclusión fue difícil. 2022 ha sido el año, digamos, de la recuperación, de la reactivación, y en otros ámbitos también está lo que pudimos atestiguar, los que pudimos cubrir el Festival Internacional Cervantino, estas ganas de regresar, ¿no? Y incluso antes en otros eventos, regresar a esta reactivación y a entender la cultura como un acompañamiento. Bueno, lo que tú dices, tengo aquí algunos datos que me parece que son reveladores. Según la UNESCO, dice que el sector cultural y creativo constituye el 3.1% del Producto Interno Bruto mundial y el 6.2% del empleo. Es decir, que es muy, muy importante. Sin embargo, destaca que en el 2020 se perdieron 10 millones de puestos de trabajo. Entonces, esto nos habla de la importancia que tiene el sector cultural. Y vamos entretejiendo junto con lo que dicen, que al parecer un tema de la guerra y que nos pareciera tan lejano, pues fue motivo de nota y muy trascendente lo que pasó y lo que comentó Alberto. ¿Me querías decir, Rodrigo? Sí, por supuesto, coincido enteramente con lo que dice Víctor. La cultura también es política y bueno, pues en tiempos tan difíciles como los que vivimos, creo que sí es importante poner atención en ese sector. Sobre todo hay muchas cosas que dialogar. Mondiacult viene como un respiro en general para el sector y bueno, ojalá se siga haciendo con el paso de los años y no esperemos un periodo tan largo, 40 años, para poder hablar de cultura entre tantos y tantos países. Bueno, y la importancia y trascendencia, el primer Mondiacult se hace en México, Claro. 40 años después regresa a México y sí, coincido que fue pues uno de los grandes eventos y notas del año. ¿Quién quiere seguir con alguna nota que, a su parecer, fue importante en el 2022? Yo creo también, al igual que en Mondiacult, si no una nota en particular, todo un evento que, por ejemplo, lo que organiza el FONART ahora en el Complejo Cultural Los Pinos, por cada uno de los estados, Guerrero en Los Pinos, Tlaxcala en Los Pinos, que el sector de los artesanos sí es un área que debe de reactivarse, sobre todo ahora en el tiempo de pandemia que pues, se detuvo por completo y es muy necesario poner atención en esto y todas las iniciativas, incluso independientes, que se hacen para el fomento de la compra del trabajo de los artesanos. Bueno, mira, simplemente tan importante es la artesanía en nuestro país que el secretario de Turismo federal dio a conocer que de cada peso que entra por la venta de artesanías, el 12% corresponde a eso precisamente. O sea, realmente la artesanía es tan importante y ahí tenemos otro evento muy importante, Original, Claro. que es la segunda vez que se organiza Original en el Complejo Cultural Los Pinos. Y no solamente es este acompañamiento precisamente de los artesanos con los diseñadores, sino también es la capacitación, que es una cosa que quizás no vemos, pero que nosotros sí les mostramos, ¿no? Previo al 17, que se realizó Original, abierto al público, los artesanos tienen capacitaciones para comercializar, para subir sus mercancías a plataformas, o sea, tan sencillo como para cobrar a través de las tarjetas de crédito. Y eso es muy, muy importante para los artesanos, porque a partir de una política pública se generan mecanismos para apoyarlos, acompañándolos a partir de las necesidades que ellos están expresando. Bueno, darles el acceso, porque creo que es muy importante y ustedes lo han mencionado indirectamente, pero la reactivación de la economía, el regresar a los espectáculos presenciales, el que la gente acuda a los foros, me parece que eso es importantísimo, porque el sector cultural siempre o históricamente ha sido golpeado en la cuestión económica por distintas circunstancias y ahora el regresar, el darle esta presencia, creo que es también muy importante. Lo decían muy bien los titulares de la Secretaría de Cultura Federal y Local. La cultura siempre es la primera en salir, o sea, en salir, digamos, de escena cuando ocurren fenómenos como la pandemia y la última en regresar a su actividad económica cotidiana. Y ahí estaba el reto de la cultura este 2022, que comenzábamos a convivir un poco más con el virus y cómo era que se iban a reactivar los espacios cerrados, los teatros, todos estos lugares donde se realizan conciertos. Dependíamos mucho de cómo la sociedad también, qué tanto aceptaba la sociedad regresar
a un espacio cerrado y volver a ver una propuesta escénica o una propuesta de artes plásticas, por ejemplo, ¿no? Ahí estaba el reto, y algo que comenta Beto con Original, que a mí también me parece que es otro de los grandes eventos del 2022, porque es su segunda edición, es enseñar o impartir talleres para que los artesanos aprendan también a vivir de sus artesanías, es decir, que no se venda a un precio menor, que se valore su trabajo, que prácticamente todo es hecho a mano, y estos talleres que se daban también en el Complejo Cultural Los Pinos ayudaban a eso. Y otro evento, no sé si alguien más tenga, pero por ejemplo, Cervantino y los 50 años, que ya tuvimos un tertulia dedicado a él, pero no podemos dejarlo de lado en el 2022. Esto abre, bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, con la pandemia se tuvo que cambiar la forma de reportear. Ya no podías reportear ni de manera presencial ni lo que hacíamos. Ustedes lo saben porque lo hacen a diario. Las herramientas tecnológicas nos vinieron a dar un cambio de la manera, se reporteaba de una manera antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué me pueden decir al respecto? Yo no sé el dato de quién proceda, pero decían que la pandemia nos había avanzado 5 años en competencia tecnológica. El hecho es que sí, efectivamente el encierro nos llevó a desarrollar no solamente el periodismo cultural, sino la cultura en general de maneras sustancialmente diferentes. Tras esto también creo que vimos esta avidez de regresar a los espacios públicos, quienes tuvimos la oportunidad de estar en el Festival Internacional Cervantino reporteando, vimos la necesidad de la gente por regresar y reclamar esos espacios. En suma, creo que sí 2022 marcó la necesidad de un nuevo paradigma, porque las circunstancias cambiaron, porque las fichas del juego cambiaron. Hoy en día se están hablando, y esto fue parte del tema del encuentro de programadores que se realizó en el marco del Festival Internacional Cervantino, de concebir los festivales, y creo que no nada más los festivales, sino todo evento cultural, de manera sustancialmente diferente, en ocasiones híbrida, es decir, en línea y presencial, como también de otro tipo de manifestaciones y difusiones del quehacer cultural. Creo que sí va a cambiar en los próximos años. Probablemente nos falte perspectiva para entender cómo van a darse esos cambios, pero nosotros, como ya decías, Antonio, en materia de cobertura noticiosa en cultura, creo que sí ha cambiado. Ahora estamos trabajando en línea, estamos trabajando en Zoom, plantea retos, plantea también posibilidades, y probablemente tengamos que tomarnos un poquito más de tiempo para ver cuál va a ser el impacto en el ejercicio periodístico y también en el ejercicio cultural en términos generales. Bueno, te me adelantes, los retos y lo que tenemos, esto está para el cuarto bloque. Claro. Pues ya se nos fue el tiempo en este bloque, vamos a tener que ir a un corte, pero no se vaya, continúe con nosotros aquí en la tertulia del 22. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la tertulia del 22, una charla entre periodistas donde el invitado especial es usted. Y pues seguimos aquí en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, que agradecemos, y al final ya hablaremos un poco más de este inmueble que, como lo puede ver, pues es hermoso. Nos quedamos con los festivales, nos quedamos con las ferias, y hablabas del Festival Internacional Cervantino, que además es todo un reto cubrirlo. Ya lo hablamos ampliamente en una de las tertulias, pero bueno, aquí tengo a 2 de los reporteros que estuvieron ahí. Se me hicieron a mí como 6 meses, pero fueron 3 semanas, ¿no? Así es. Sí, fue una cobertura, como siempre, desafiante. El Festival Internacional Cervantino, en su regreso y en su 50 aniversario, creo que fue una época particular por la salida, insisto, de la pandemia, por la necesidad que tenía la gente, que teníamos todos de regresar a estas actividades, incluso a la cobertura, a estos desafíos de enfrentarse a compañías y a presencias como la de Corea, que fue, creo que, destacable. Fue una gran presencia la de este país asiático. Tuvimos diferentes manifestaciones importantes ahí, y una vez más, insisto, la cuestión de la reactivación, tan evidente en la gente, regresando con tantas ganas a disfrutar de la cultura.
Sí, la gente lo decía en los testimonios. Tuvimos la oportunidad de platicar con los asistentes en algunas ocasiones, en algunos espectáculos, y lo decían, ya necesitábamos al Cervantino, ya necesitábamos venir a ver este tipo de espectáculos. La verdad es que Cervantino en su aniversario 50 lo conmemoró a lo grande. Hace algunos años no se veía un Cervantino con tantas actividades tan diversas y de países que verdaderamente hicieron honor a esta edición. Corea, sin duda, fue un anfitrión de lujo. De verdad que la cultura coreana, desde lo digital hasta la música, hasta el K-pop, hasta el teatro de títeres. La comida. Bueno, la comida, de verdad que fue maravilloso encontrar, y tan cercanos ellos, tan cercanos los coreanos, tan amables, tan amenos, hasta cierto punto inocentes, porque creo que los mexicanos somos un poco más rudos con ellos. Sí. Y déjenme decirles una anécdota. Una compañera traductora del coreano al español, que yo le decía, que me ayudó con la traducción de un director de teatro, yo le decía, en México se dice mierda, mucha mierda, ¿no? Y entonces el para director... desear suerte. Exacto, para desear suerte, justo, y el director se quedó así, ¿por qué mierda, no? Yo le decía, bueno, es que en la historia, hace muchos años, cuando estaban las carpas, llegaban los caballos, y según la cantidad de mierda de caballos, era la cantidad de asistentes. De gente que había asistido. ¿No? Entonces, por eso se dice así. Y entonces, de repente, la chava, ya que terminó el Cervantino, me manda un mensaje y me dice, Karen, muchas gracias por todo, muchas mierdas. Y me dio me dio muchísima ternura, pero dije, bueno, es parte como de este quererte comunicar con la otra cultura, eso da el Cervantino, por supuesto, y algo fundamental de este año, el encuentro de programadores. Hablaron de qué sigue para los festivales y creo que hay un foco a seguir aquí trascendental. ¿Por qué? Resulta que programadores de más de 11 países hablaban de cuáles son las condiciones que tienen ahorita en los festivales de sus países, y la mayoría no tiene recursos. Es decir, ¿cómo haces un festival sustentable, rentable, que continúe, que dure como el Festival Cervantino? Entonces se habla a futuro de que va a haber colaboraciones entre países, de que ya no vas a tener que traer las compañías enormes con las escenografías enormes, y para también ser un poco más amables con el medio ambiente vas a tener que a lo mejor acercar a los artistas y trabajar con la gente local. Yo lo único que sumaría, y ustedes no me van a dejar mentir, que en este Festival Internacional Cervantino se democratizó en cuanto a contenidos, se acercó sobre todo y se hizo mucho más diverso. ¿Por qué? Porque vimos lucha libre, porque vimos a la santanera. Los sonideros de Tepito. Los sonideros, y eso me parece que acercó a los jóvenes, a públicos distintos que no acostumbraban o que no acudían al Cervantino. Díganme ustedes. Definitivo. Fue parte de la oferta de la Ciudad de México también, que era el precepto bajo el cual habían curado su presencia en el Festival Internacional Cervantino, la Ciudad de México como crisol que sintetiza, que convoca todas las expresiones culturales de las otras entidades. Crisol, por favor, lo anotamos como una... Muchas gracias por la aportación, Víctor. Muy bien. Y, danos de tus galletas, Víctor. Y regresando a la cuestión de los programadores, déjame destacar, yo creo que hay un concepto importante y es el hecho de concebir al artista como parte esencial de la sociedad, no solamente como esa estrella. La reflexión que me deja y que la hemos compartido en otros trabajos anteriores en torno al encuentro de programadores es el hecho de ya no pensar al artista como una mera estrella de un sistema de espectáculos que va y se presenta, sino el artista como un agente de cambio, o por lo menos como un agente constantemente presente en lo que decía Karen, la presencia de los artistas en la sociedad, en la comunidad. Y creo que tal vez de manera no tan evidente, pero es una de las grandes reflexiones que nos deja el Festival Internacional Cervantino a través de este encuentro de programadores. Creo que sí se tienen que pensar nuevas formas y paradigmas de cómo vamos a entender la cultura, las artes escénicas, y bueno, pues ahí está una de las riquezas de las reflexiones retomando que dar. Un poco esta cuestión de la presencia de la Casa Chilanga, por ejemplo, ¿no? Y hablábamos nosotros en la cobertura de noticias, ¿qué es ser chilango? ¿Cómo te identificas con ellos? Y los chilangos hacen cosas que no son comunes. Entonces, tener a Tepito en la Plaza Los Pastitos con el sonidero La Changa, fue verdaderamente una
una cuestión, porque además un día antes habías visto a la Fura, o no, unos días antes a la Fura del Baus con espectáculos de danza, teatro, todo como muy grande, y de repente llegó Tepito con la changa y entonces el ambiente se transformó. Pero la gente que no conocía fue por curiosidad para saber cómo se ponía. Entonces, eso también es muy interesante, cómo es que la cultura popular, lo que le llaman la alta cultura, dialogan en un solo espacio. Eso de verdad que solo se logra en Guanajuato. Yo nada más les quería decir que ahora sí que de los que no fuimos invitados a trabajar al Cervantino y que lo vimos desde lejos. Bueno, qué bueno que lo mencionas para que el año que entra estás en número 1 en la lista. Perfecto. Sí. Ve pidiendo mi boleto de avión. Porque además el veterano no fue. ¿Cómo? Lo que lo vimos acá es esta riqueza que es la Ciudad de México, porque es donde conviven muchas tribus. La Ciudad de México no es como otra ciudad. Aquí viene gente de Monterrey, de Mérida, de Tijuana. Sigue siendo un país centralista. Sí, y aquí conviven todas las culturas. Y eso hace muy rica la Ciudad de México. Y eso es lo que se mostró en el Cervantino. Sí, esa riqueza. Es que aquí convergen y además caben todas las tribus y toda la migración interna, y aquí se da por algo, ¿no? Me parece que sí, fue un ejercicio muy interesante, pero ustedes que cubrieron otro tipo de eventos, las ferias internacionales del libro, festivales internacionales de cine, también hay que pasar por estos eventos. ¿Qué nos pueden compartir de sus experiencias en estas ferias o eventos internacionales de literatura y de... Yo creo que en general los festivales, las ferias se enfrentan a un fenómeno que pocas veces se dice. Por más que las condiciones sanitarias lo permitan, la gente está un poco retraída, o sea, todavía no tiene la confianza como de salir, de reencontrarse, a pesar de que sí tiene la necesidad de exponerse a la cultura en general, a los artistas, pero todavía hay como un cierto... no sé, algo que los bloquea para retomar las salas de cine, por ejemplo. En el Festival Internacional de Cine de Los Cabos sí hubo bastante gente, pero también hay como esta desconfianza un poquito. Y bueno, la programación, las propuestas sí son sumamente atractivas como para que se retome y con demasiadas ganas. En el Cervantino creo que también se vio un poco de eso, a pesar de que sí estaban llenas y llenas las calles. Fíjate que yo vería esa parte de lo que nos dejó la pandemia y con respecto al cine, es esto de las plataformas. Está sucediendo lo mismo que con los libros. Las películas, las producciones están saliendo en plataformas y están saliendo a las salas de cine. Entonces va a llegar un momento en que van a convivir ambas producciones para distintos medios. Lo que es el libro electrónico, igual, sale en versión física y sale en versión electrónica. Esa es una cuestión que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, un mismo producto para dos plataformas distintas. Y tanto la industria editorial... me parece que tienen que convivir simple y sencillamente porque la gente que ya... Bueno, Víctor y yo sí somos... No, tú también, somos contemporáneos. A mí, por ejemplo, si me yo estoy preguntas... de este lado, somos los jóvenes. Si me preguntas, yo prefiero leer en físico. Ajá. Y de mi generación para arriba, cuando yo he dialogado con las personas, les agrada más y no hay nada como tomar el libro y leer en físico. Pero también tiene que ver una cuestión económica. ¿Cuánto cuesta una suscripción a cualquier plataforma y cuánto cuesta una ida al cine? ¿No? Estacionamiento, boletos, dependiendo de la categoría del cine, y si comes algo, ¿de cuánto estamos hablando? Yo decía esto porque está la dualidad o conviven, ¿no? O sea, está diversificado. El rito de ir al cine, aunque tú puedas ver la película, bueno, hay gente que le llama más la atención el rito de ir y las palomitas y esta cuestión. Entonces yo creo que por eso tienen y conviven. Hay dos festivales. Festival de Cine de Guanajuato, que me imagino que fuiste tú, y Festival de Cine de Los Cabos. O sea, quizá ahí hay un lazo, o no sé, ¿no? Yo me preguntaría, ¿qué encontraron? Porque, o sea, que se puede unir en ambos festivales de cómo se está transformando también la industria cinematográfica a partir de la pandemia. Pues son producciones distintas, son propuestas distintas de programaciones. Lo de Los Cabos me llama mucho la atención porque están muy pegados a Estados Unidos y eso da otro tono. Sí, sobre todo la competencia oficial, digo, de entrada, que son producciones estadounidenses, canadienses y mexicanas. Y pues sí, se nota que las tres industrias están ávidas porque el público regrese a las salas de cine.
Eso es, a mi parecer, muy, muy importante. Y retomando un poco esto de la industria editorial y la cinematográfica, es más que nada cuestión de que ellas se acoplen a las necesidades del público, no tanto que nosotros, que nos gusta leerlo en físico, que nos gusta leerlo en digital, ver en plataformas digitales o en salas de cine, es sí, acoplarse a qué es lo que necesita el público exactamente. Lo que demanda el mercado, ¿no? Exacto. Sí, y de hecho, bueno, ahora hay premios para cintas o no cintas, bueno, se quedan como cintas, pero que se han grabado con teléfono celular por completo. Y cuesta mucho trabajo, sobre todo para quienes son más tradicionales en el ámbito del cine, como, ay, ¿por qué mi Como película ellos dos. que yo la grabé para una sala de cine, ¿por qué se va a transmitir en una plataforma de streaming? Así, entonces, creo que hay que mediar ahí ciertos puntos que pues, sí nos parecen un tanto locos, por así decirlo, ahora, pero en un futuro tendrán que hacer las paces todos. Y ahora también, ¿quién está produciendo, no? Los que producen y dan el dinero son estas plataformas. Exacto. No están, ¿dónde están los grandes, las grandes compañías de cine, Universal y todas estas? Sí, Pues se han tienen que ido acoplar. extinguiendo precisamente por la ausencia de los públicos, ¿no? Y pues con esto llegamos al final del programa, pero sí me gustaría agradecer enormemente porque han sido unos grandes anfitriones, también fueron nuestros anfitriones en la anterior tertulia, que es al antiguo colegio de San Ildefonso. Me gustaría darles nada más unos datos para conocer un poco más, por si no lo conoce, venga, y si lo conoce, pues recordarlo, porque es verdaderamente un lugar que tiene magia. San Ildefonso es una de las edificaciones coloniales más importantes del centro histórico de la Ciudad de México. Este conjunto arquitectónico se compone de dos áreas, la perteneciente al periodo barroco y el siglo XX. Este edificio es conocido también por su relevancia dentro de la pintura mural, pues se considera que en sus muros comenzó hace 100 años el movimiento del muralismo mexicano, en el que participaron José Clemente Orozco, Jean Charlotte, Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas y el enorme Diego Rivera. A la par de su gran acervo mural y su arquitectura, este espacio cultural ofrece un amplio programa de exposiciones temporales que difunden el acervo histórico y artístico, no solo de México, sino de otros países. Les vamos a dejar aquí abajo en la pantalla la página de internet, que es www.sanildefonso.org.mx, y las redes sociales. En Twitter lo podrá encontrar como @sanildefonso.mx, en Facebook el Colegio de San Ildefonso y en Instagram San Ildefonso MX. También, por último, les quiero pues externar nuestro agradecimiento, tanto por parte del canal como de nosotros, porque nos abrieron sus puertas, a Iván Zuckerman, que es de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, aquí en San Ildefonso, a Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso, y a Débora Chenillo, subdirectora del Colegio de San Ildefonso. A todos ellos, al personal de aquí, y Alejandro, nuestro Alex, muchísimas gracias porque eres un gran anfitrión y nos permites con estos escenarios tan bonitos pues hacer un programa y este ejercicio. Y que hasta lo hace de productor trayendo Sí, estas cosas claro, maravillosas estas de la piezas tienda. increíbles de la tienda de aquí, del antiguo colegio de San Ildefonso. San Ildefonso no pueden perderse la oportunidad de conocer a Alejandro. Así es. Pues muchísimas gracias, gracias a ustedes, Al contrario, gracias por esta gracias. tertulia y sobre todo gracias a usted por acompañarnos en la tertulia del 22, una charla entre periodistas donde el invitado especial es usted. Soy José Antonio Hernández, hasta la próxima. Se ve que se la pasan bien y además interesantes las reflexiones. Muchas gracias a todo el equipo de la tertulia de Noticias 22. Efectivamente, tenemos una pausa, regresamos con un pintorazo, un gran artista mexicano contemporáneo y una entrevista que no se pueden perder. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Noticias 22, y ya lo anticipaba Laura antes de la pausa, el pintor figurativo Daniel Ezama también estuvo presente en la pantalla de Noticias 22. Les vamos a compartir esta conversación que sostuvo para el programa con la X en la frente, donde nos comparte los vértigos del mediodía.
quiso ser escritor y terminó siendo pintor. Un pintor naturalista, figurativo, no realista, como él dice, porque los ecos, los reflejos del México que aparecen en su obra son producto de su muy vasta y rica imaginación. Daniel Lezama es un creador que trabaja en México y puede exponer en Alemania, Gretel. Así es, Javier, y precisamente nos encontramos en el Museo de Arte Moderno para recorrer Vértigos del Mediodía, su más reciente exposición aquí en México, en donde Daniel Lezama nos presenta 40 piezas de gran formato, cuya curaduría corrió a cargo de Eric Castillo, Javier. Y después de recorrer la exposición, vamos a conversar con Daniel Lezama. También tendremos en México en 100 objetos una pieza preparada por Ireli Vázquez, dedicada a los alebrijes. Además, Javier, con la X en la frente tendremos también en la pieza de reportaje un recorrido por los espacios museísticos dedicados a grandes figuras y personajes populares mexicanos. Y en Novedad de la Patria, José Meléndez nos hará una recomendación para ir a la obra de teatro Imperio. Así es que acompáñenos. El Jardín Mexicano de Daniel Lezama es el principio y el fin de su obra. El origen, el lugar donde todo comienza. Es agreste, semidesértico, a veces exuberante como la selva, pero también salvaje como el bosque. Geométrico como un patio de vecindad o como un cuartucho sórdido iluminado por la fuerza de la vida. A sus paisajes, a sus puestas en escena que siempre nos remiten a preguntarnos por un antes y un después, lo habitan las diosas madres, las diosas primigenias de caderas amplias y pechos grandes, mujeres que en el vientre encierran al mundo. A sus personajes los incita la fiesta, la luz seminal que los reinventa. Pero sean de piedra, concreto, levantados por la fuerza hidráulica vegetal, sus jardines son el jardín de las Hespérides de la fecundidad renaciente, una y otra vez hasta dejarnos exagües. Allí anida Acteón, Astarte, Diana, Xochiquetzal, Tlazolteotl, barredora de lujuria. Siempre aparece la flor primordial, el pasaje de la alquimia interior, el portal de las apariciones, el principio de la exploración más primitiva. Sus paisajes son Vértigos del Mediodía. Nació en México, pero vivió en Texas. Su padre fue pintor y aunque él quería ser escritor, soñaba con imágenes y a los 25 años se rindió ante el lienzo. Sus cuadros nos inundan con diosas madres, coatlicues, coyolchauquis o seres que protagonizan ceremoniales de gente común. Él dice que el arte es volver a lo esencial, a esa parte medular, al núcleo, que para él es la parte femenina. Daniel Lezama es el creador de esta especie de mitología mexicana que nos presenta seres desnudos, mestizos, en ocasiones ataviados con una gran carga expresiva o como resurgiendo de la tierra. Y es como si su pincel, con toda esa fuerza, color y contradicción, se convirtiese en un diván colectivo que nos permitiera reencontrarnos con nuestro pasado y dejar de perder el futuro haciendo reclamos o repartiendo culpas. Estamos con el pintor Daniel Lezama. Daniel, eres un provocador. Yo no me denominaría así porque mi intención no es provocar una reacción ni positiva ni negativa en un público que no soy yo. Yo considero que el artista es el primer espectador de su propia obra. En el caso del pintor, ciertamente es el primer espectador. Y el ciclo de relación artista-espectador se da dentro de uno mismo. Con los años lo que he aprendido a ser honesto conmigo, que es lo más difícil. Puedo ser honesto contigo, pero ser honesto conmigo a lo mejor me cuesta mucho. El costo vital, ¿no? Y yo creo que la pintura es una especie de subproducto de un diálogo conmigo mismo. Pero yo confío a la vez de que yo, al dialogar conmigo mismo, permito que los demás tengan la misma respuesta ante mi obra cuando la ven sin mí y cuando la ven por sí misma. Entonces, definitivamente la noción de provocar no está en mi baraja. No sabes qué reacción puede tener la gente.
No, y tampoco me importa mucho. O sea, hay un nivel donde sí, por supuesto, como padre de mis hijos pinturas, me importa su destino, pero tampoco yo estoy manipulando ese destino. O sea, si tienen buena o mala vida, buena o mala fortuna, va a depender de cómo los hice. Hay una apuesta estética narrativa, historias, pequeñas historias dentro de cada cuadro, de muchos personajes que a veces se juntan, a veces se separan, como la vida misma. No sé si pequeñas, o sea, de hecho, yo creo que en cada cuadro sucede como una especie de hervidero narrativo, donde las cosas pasan narrativamente en un cuadro como pasan dentro de la pintura, no dentro de la literatura, ¿no? A diferencia de una película, lo que tienes aquí no es el lugar del tiempo, es el lugar del espacio, es el lugar la pintura es el lugar del lugar, es un locus, ¿no? No es un transcurrir. No es un arte temporal o del tiempo. Pero por lo tanto contiene infinidad de narrativas que tú nos puedes ver como pequeños trozos o como pequeños trozos de tiempo que están insertos en el posible pasado, el posible futuro de una imagen. Yo soy un pintor en ese sentido narrativo, sí, pero la narración está contenida de una forma muy pictórica, no literaria. Si nadie duda que tus pinturas, tus obras están inspiradas en México, ¿por qué pintar o usar el verde, el blanco y el rojo? Eso tiene que ver con algunas etapas de mi trabajo. Hubo en el principio de mi carrera una etapa de construcción de mi propia identidad personal que se refleja en el proceso artístico. Muchas veces he dicho que mi obra es un psicodrama, o sea, es una especie de artificio que haces en un lugar acotado, que es el lienzo, donde puedes acomodar a situaciones psíquicas que de otra manera resolverías con un psicólogo o se resolverían solas en tu vida. O sea, yo soy una especie de psicodramático psicodramatista respecto a mi propia psique y por lo tanto a todos los influjos que recibo de mi entorno. Entonces mi relación con México yo la he desarrollado en mi pintura. O sea, me he preguntado cosas y me he contestado cosas y me he contestado cosas que son preguntas. Tú te alimentas de dos tradiciones, una escritural, literaria, los que se han preguntado por México, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Samuel Ramos, pero también otros artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que se preguntaron sobre lo mexicano y lo contestaron con sus murales. Sí, yo me alimento de todo. O sea, esos son dos vertientes, pero hay más, ¿no? O sea, la vida cotidiana, mi vida personal, mi psique, la observación directa. Y por supuesto, lo que me da la historia de la literatura y me da la historia de la pintura es el marco donde yo voy a hacer pasar las cosas que voy encontrando. O sea, para mí es un tamiz donde se quedan las cosas importantes. El formato pictórico, la forma de pintar, las decisiones pictóricas que yo tomo y las decisiones narrativas y las decisiones de construcción de imagen que yo tomo son como el marco donde va a entrar el misterio, las cosas que salen sin que yo me explique, que yo no conozco, que no entiendo y que voy a tratar de entender a través de ese marco que está abrevando en la historia. ¿Y qué preguntas hace tu obra? Muchas preguntas o un sentido de malestar, o un sentido de duda o de inquietud, de excitación, de tristeza, de muchas pulsiones vitales que te llevan a la pregunta de por qué y cómo y qué significan y cómo puedo yo darles la vuelta y hacerlas significar para mí. ¿Quién soy yo al final? O sea, encontrarme a mí mismo. Encontrarme a mí mismo. Y de paso encontré mi país, de paso encontré mi bandera, de paso encontré mi forma de ser, de paso me encontré las cosas que no sabía que tenía yo. O la Virgen de Guadalupe. Fíjate que la Virgen de Guadalupe no es cualquier símbolo y de hecho yo la considero la pintura más importante del mundo. O sea, aunque históricamente no se le pueda dar una atribución como la Gioconda, yo creo que es la pintura más amada y respetada por un gran grupo humano. Y le das al clavo porque la Virgen de Guadalupe hizo la reconquista de los mestizos en Europa desde el siglo XVII. Pero fíjate, surge como un sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? La analogía formal, ¿no? La Virgen de Guadalupe surge dentro de la mitología, la mitografía, en el cerro de Tonantzin, que era el cerro donde se adoraba a la diosa de la fertilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos la figura femenina católica que está abrevando en su contrario.
O sea, la virginidad y la fertilidad espiritual versus la fertilidad física. Y la imagen constituye un homenaje a la anatomía femenina. Tus imágenes son las imágenes de mujeres fértiles que ya dieron a luz, que usaron sus cuerpos. Sí, o van a parir o van a parir. O tienen ese potencial, ¿no? O son fértiles moralmente también, o son fértiles en su enjundia respecto a la vida, en su vitalidad. Yo soy un vitalista en ese sentido. No buscas los cuerpos clásicos, son cuerpos vencidos por la vida. Y los cuerpos, y visibilizar también el cuerpo invisible, que por simple pasión personal yo quiero desenterrar secretos. O sea, a mí me fascina lo que no puedo ver. Soy una especie de voyeurista en potencia, ¿no? Hay otro elemento en tu obra muy notorio, la fiesta. ¿Por qué la fiesta? ¿Dejamos de ser para ser otros? El momento de la catarsis, ¿no? El momento de la reunión social donde las pulsiones profundas resurgen, ¿no? Como decía Octavio Paz, la fiesta es el momento donde se da el grito, donde se da la muerte, donde se da la concepción, donde se da el momento de conexión con una realidad superior, ¿no? Sea una cuestión religiosa, una cuestión natural o un contacto con la naturaleza, porque es una fiesta que tiene que ver con el orden natural de las cosas. Daniel, tenemos que hacer un corte y regresamos contigo. La fiesta es efímera. Es que no puede ser siempre. Una fiesta por naturaleza es una concentración. Tiene un elemento, como puedo decir, como orgásmico. No puedes siempre tener un orgasmo. O sea, es una acumulación de fuerzas que eventualmente se libera. O sea, yo siento que la fiesta es el orgasmo social. La fiesta finalmente no es exclusiva de México. ¿Qué particularidades tiene aquí? Somos una nación que se ha dedicado a ahorrar, en el buen y el mal sentido, su energía. Como tenemos una acumulación de culturas, una acumulación de herencias, una acumulación de dolores, y el silencio mexicano es históricamente es un hecho dado, ¿no? O sea, el mexicano es callado, ¿no? O sea, por ejemplo, por decir una tontería, el hecho de que un programa muy famoso se llame lo que las mujeres callan, ¿no? O sea, en ningún lugar del mundo se pensaría que lo que se calla es más importante que lo que se dice, ¿no? Pero en México se calla muchas cosas y todos, o sea, niños, viejos, hombres, mujeres, todos callamos, pero vivimos intensamente porque tenemos mucho adentro. O sea, yo comparo la cultura mexicana con otras culturas más explícitas en su verbalización o en su vitalidad, y pienso que son de pronto muy huecas, muy vacías, ¿no? A mí me fascina México con su carga, que explota como un cohete, como dice Octavio Paz, en la fiesta. Si hablamos de tradiciones, los muralistas formaron un grupo, pero era un grupo sin grupo. Eran 3 individualidades: Rivera, Siqueiros, Orozco. Después, quienes estuvieron en contra de ellos, la famosa ruptura, fue un colectivo que compartían muchas cosas. Sin embargo, a ti no te veo en ningún grupo. ¿Eres un solitario? Sí, es raro. Es una reflexión que me he hecho muchas veces. He estado en contacto con muchos artistas, tengo buena relación con muchos artistas, pero algo en mi formación o en mi forma de ver me alejó de la noción de un trabajo común o de un fin común. Yo calculo que eso puede deberse a mi origen binacional, que me hizo plantearme preguntas muy concretas de cierta forma sobre cuál sería mi verdadero origen, mi verdadera nación, mis elecciones, mis afinidades selectivas, y que me las contesté de una manera que fue demasiado personal, ¿no? Entonces, a veces siento que a lo mejor no hay identificación respecto a ciertas tendencias, modas, grupos, respecto a ese tema, ¿no? Entonces eres como el prototipo de los nuevos mexicanos, los que son binacionales, los que viven cerca de la frontera o la transitan. Mi trabajo ha estado en la frontera hace muchos años, estuvo en Juárez, estuvo en Chihuahua. Hay un cliente mío en Tijuana muy fuerte, ¿no?
Pero mi relación con lo fronterizo y mi relación con Estados Unidos es muy sutil. Yo soy más que binacional ahorita, yo me considero 100% mexicano, pero hay elementos de la cultura estadounidense que se me metieron de muy chico y que están y son parte de mi forma de ser, ¿no? Por ejemplo, cierta franqueza, cierta falta de miedo a lo explícito, cierta practicidad. Son cosas que me vienen de la cultura americana. Yo también soy un racionalista, ¿no? Tengo una noción muy occidental de la cultura, ¿no? Creo que esas cosas vienen también un poco de ahí. Bueno, desde luego mi padre y mi familia mexicana también era muy culta y también pero es la rama cálida y la rama fría, ¿no? Es la rama racional y la protestante y la católica. ¿Qué exposición de algún pintor realmente te pegó? ¿Te hubiera gustado hacer alguna de sus obras? En este mismo museo se gestaron exposiciones maravillosas que, sobre todo en los 90, que para mí fueron formativas, ¿no? A mí, por ejemplo, la exposición del Triunfo de la Muerte, creo que se llamaba, de Germán Venegas, en los años 90, fue una revelación para mí. Esas esculturas torturadas en forma de cuadro, ¿no? De madera, peluches negros, pintura muy libre, ¿no? A mí me marcó tremendamente. Yo soy un gran admirador de Germán Venegas. ¿Y no te llamó la atención el arte conceptual? Yo me formé en la plástica desde muy chico. O sea, mi padre era pintor y yo lo veía pintar. Y yo aprendí a pintar desde niño. O sea, se quedó en mi ADN mental la noción de hacer cosas con las manos. El arte conceptual me parece fascinante en el sentido de que tienes siempre la necesidad de una metalectura, ¿no? Pero me alejé de la desobjetualización del arte conceptual, o sea, de que rechazara el objeto, que rechazara la manualidad y rechazara la construcción manual. O sea, yo eso sí lo rechazo del arte conceptual. ¿Te emociona una caja de cerillos pegada en una pared? Me parece que requiere demasiada información como para que sea espontánea la lectura. O sea, una obra mía puede ser leída por una persona sin ninguna educación o con una enorme educación o con una media educación. ¿No te emocionan jóvenes artistas mexicanos? Sí, algunos. Creo que el tema con los artistas jóvenes es que ahorita están en un momento en que tienen que inventar la rueda, porque ya se perdió la conexión con los medios tradicionales. Todos, no solamente la pintura. La pintura es un ejemplo grave, puesto que se requiere muchísima proximidad con un predecesor que te enseñe técnicamente y físicamente la confianza con el material. En ese sentido se ha perdido, ha habido una ruptura generacional. No hay quien enseñe, no hay quien conecte pasado con el futuro. Entonces están muy huérfanos los jóvenes pintores, pero a la vez yo creo que muy ávidos de construir imagen y de entender que la imagen se construye. Entonces me gusta, creo que, porque bueno, yo fui tutor de becarios hace unos años en el sistema de creadores y sí encontré cosas muy interesantes. Para terminar estas conversaciones, y ya que tu obra está arraigada del mundo, se alimenta de él, me gustaría hacerte un ejercicio en donde yo te propongo una palabra y tú me respondes con otra. ¿Con qué la asocias? ¿Te parece? Pues dámelas. Te planteo la primera. Aborto. Un derecho. Eutanasia. Libertad. Política. Cloaca. Sueño. Todo. Daniel, muchas gracias por esta conversación. Llegamos al final del programa y me da mucho gusto porque gracias a Daniel Lezama podemos descubrir nuevos colores y significados de lo mexicano. También porque este pintor continúa y proviene de una rica tradición pictórica mexicana que ha puesto los ojos sobre México gracias precisamente a su trabajo, Gretel. Sin duda, Javier, esto es un gran aliciente porque la pintura es algo que nos distingue, como decías tú, en todo el mundo. Nos vemos la próxima semana con la X en la frente. Referente indiscutible de la plástica contemporánea nacional. Qué deleite escuchar al maestro Lezama, Laura. Qué gran conversación, qué interesantes reflexiones en torno a su arte pictórico. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.